El bosque de los susurros perdidos. En los confines de un vasto reino, más allá de montañas envueltas en niebla y ríos tan antiguos como el tiempo mismo, se extendía un bosque conocido en los cuentos como el bosque de los susurros perdidos. Durante generaciones, los ancianos de las aldeas cercanas advertían a los jóvenes que no se aventuraran allí, no porque el bosque fuera un lugar peligroso, sino porque los que entraban raramente regresaban siendo los mismos. Las hojas, decían, eran oídos que escuchaban los deseos más íntimos, y el viento llevaba consigo promesas olvidadas. Elara, una joven huérfana, creció oyendo estas historias. Vivía en una aldea humilde al borde del bosque, donde las casas eran pequeñas y las calles de tierra estaban llenas de huellas de carretas y pasos descalzos. Su vida había sido tranquila pero solitaria. Su único amigo constante era el bosque, que susurraba cosas que los demás no oían. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto por un manto de estrellas, Elara escuchó algo que nunca antes había oído. Un lamento que atravesaba los árboles, suave como un susurro, pero con una urgencia que parecía atravesarle el alma. Esa noche marcaría el comienzo de una travesía que cambiaría no solo su destino, sino el del bosque y su propio mundo. Elara despertó de un sueño inquieto con la sensación de que algo la llamaba. No era extraño que escuchara cosas que otros no podían, pero esta voz no era como las demás. Era como si el viento mismo estuviera herido y le pidiera ayuda. «¿Quién eres?», preguntó al aire, pero no recibió respuesta. Sin embargo, una corriente cálida pasó por su ventana, como un suspiro agradecido, y dejó caer una hoja en su cama. Al examinarla, vio algo extraño. Las venas de la hoja formaban una especie de mapa. No era muy detallado, pero mostraba un sendero que atravesaba el bosque y llegaba a un claro. Elara sabía que debía seguirlo. Elara se levantó antes del amanecer, preparándose para la jornada. Aunque su hogar era modesto, recogió algunas provisiones. Un trozo de pan, un frasco de agua y una pequeña daga que había sido de su madre. Mientras la aldea aún dormía, cruzó el umbral que separaba los campos de trigo del límite del bosque. Al entrar, el aire cambió. Los sonidos cotidianos de la vida rural desaparecieron, reemplazados por un silencio expectante. Elara sintió que el bosque la observaba, no de forma hostil, sino como un anfitrión curioso, recibiendo a una invitada inesperada. Con la hoja en mano, siguió el mapa que las venas marcaban, su sendero iluminado tenuemente por la luz que se filtraba a través de las copas de los árboles. A medida que avanzaba, los susurros se hacían más claros. Algunos eran fragmentos de palabras que parecían dirigirse a ella. Valor, tiempo, cuidado. Otros eran ecos de risas y canciones lejanas, vestigios de un pasado olvidado. Elara llegó finalmente al claro. Era un lugar extraño y hermoso. Las flores brillaban en tonos dorados y plateados, y un árbol enorme, más alto que cualquiera que hubiera visto, se alzaba en el centro. Su tronco estaba surcado por grietas de las que brotaba una luz suave y pulsante. Era como si ese árbol fuera un ser vivo en toda su magnificencia. «Bienvenida, Elara». La voz no venía del viento esta vez, sino directamente del árbol. Ella retrocedió un paso, sorprendida. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, con la daga en mano por si acaso. «Porque he esperado por ti durante siglos», respondió el árbol. «El bosque te llamó porque eres la única que puede devolver lo que nos fue robado». La luz en las grietas del tronco se intensificó, y Elara vio algo en el centro de la madera, una forma redonda, como un espacio vacío que esperaba ser llenado. «¿Qué me estás pidiendo?»,
preguntó, intentando entender. El corazón del bosque fue arrebatado hace mucho tiempo, dijo el árbol. Sin él, estamos muriendo lentamente. Los susurros que oyes son los últimos alientos de lo que queda de nosotros. Solo tú puedes devolverlo a su lugar. El ara sintió el peso de esas palabras. Nunca había pensado en sí misma como alguien especial. Pero algo dentro de ella, una chispa que había estado dormida, despertó con la misión que le encomendaban. «Dime dónde está el corazón», dijo con decisión. «Está más allá de las tierras conocidas, en una cueva vigilada por una criatura que el antiguo rey dejó para protegerlo. El camino será peligroso, pero confío en que sabrás enfrentarlo». El ara asintió, lista para comenzar su travesía. El bosque parecía alargar el tiempo mientras el ara seguía un nuevo sendero indicado por el árbol. No estaba sola. Los animales del bosque, normalmente tímidos, la observaban desde las sombras. En una ocasión, un ciervo de cornamenta brillante se le acercó y le ofreció una ramita cubierta de hojas. El ara la aceptó, sintiendo que era un símbolo de confianza. El sendero la llevó a un río ancho y tumultuoso, demasiado profundo para cruzarlo a pie. Allí encontró a un anciano pescador que parecía estar esperando. «¿Buscas cruzar, muchacha?», le preguntó. El ara asintió. «Puedo llevarte, pero a cambio debes responderme una pregunta. Si fallas, el río te llevará lejos de aquí, y tu misión habrá terminado». La joven dudó, pero aceptó. El anciano la miró con ojos profundos, llenos de conocimiento. ¿Qué pesa más? ¿Una verdad que duele o una mentira que consuela? El ara reflexionó. Recordó momentos en los que había deseado que alguien le dijera la verdad, aunque fuera difícil. Con voz firme, respondió, «La verdad que duele, porque solo ella tiene el poder de cambiar lo que es falso». El anciano sonrió y asintió, satisfecho. «Cruza, entonces. Tu corazón es puro». Al otro lado del río, el paisaje comenzó a cambiar. El bosque se volvió más oscuro, las copas de los árboles entrelazadas en una maraña que bloqueaba la luz del sol. La temperatura descendió, y el suelo estaba cubierto de hojas que crujían como susurros al caminar. A medida que avanzaba, el ara empezó a notar ruinas entre los árboles, columnas derrumbadas, arcos rotos y piedras talladas cubiertas de musgo. Era evidente que alguna vez allí había existido un gran reino, pero ahora solo quedaban rastros de su antigua gloria. Al llegar a una plaza medio oculta por la vegetación, vio una fuente seca en el centro. Encima de la fuente, una estatua de un hombre con una corona rota miraba al horizonte con una expresión de melancolía. Inscritas en la base de la fuente había palabras apenas legibles. «El tiempo devora incluso a los más grandes. Que aquel que busque redimirnos sepa escuchar el susurro de lo perdido». El ara se inclinó para observar más de cerca, y en ese momento sintió una presencia detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, con la daga en mano. Frente a ella estaba una figura encapuchada, su rostro oculto en las sombras. «¿Eres tú quien busca el corazón?», preguntó con una voz baja, casi un susurro. «Sí», respondió el ara, sin bajar la guardia. La figura extendió una mano, en la que llevaba un medallón con un diseño intrincado, un árbol cuyas raíces y ramas se entrelazaban formando un círculo. «Este medallón te abrirá la entrada a la cueva donde yace el corazón. Pero debes saber algo, el guardián no es un simple adversario. Te enfrentará no con fuerza, sino con tus propios miedos. Prepárate». Antes de que el ara pudiera hacer más preguntas, la figura se desvaneció como el humo, dejando atrás el medallón.
Al tomarlo, sintió un leve pulso, como si estuviera vivo. Siguiendo las indicaciones que el medallón parecía susurrarle, el ara llegó a una colina rocosa donde una cueva oscura se abría como la boca de un gigante dormido. Al entrar, sintió que el aire cambiaba. Había un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar, pero que hacía que su piel se erizara. La luz del medallón iluminó el camino. A medida que avanzaba, las paredes de la cueva parecían susurrar ecos de su propia voz. Recordaban cosas que había intentado olvidar. El día en que perdió a sus padres, los momentos en que se sintió sola y sin esperanza. Cada paso se hacía más pesado, como si el peso de sus recuerdos la estuviera reteniendo. Finalmente, llegó a una gran cámara en el corazón de la cueva. En el centro, sobre un pedestal de piedra, estaba el corazón del bosque, una joya resplandeciente que pulsaba con una luz dorada, como si fuera un corazón real latiendo. Pero no estaba sola. Frente al pedestal, una criatura gigantesca emergió de las sombras. Era un ser hecho de pura oscuridad, con ojos rojos que brillaban como brasas y un cuerpo que cambiaba de forma constantemente, como humo atrapado en un vendaval. La criatura habló, pero no con palabras. Su voz resonó directamente en la mente de Lara. ¿Crees que eres digna de reclamar lo que fue perdido? El ara sostuvo la mirada de la criatura, aunque sentía que sus piernas temblaban. No vine por mí. Vine por el bosque, por los susurros que piden ayuda. Si soy digna o no, lo decidirán mis actos. La criatura se rió, un sonido profundo y reverberante. Entonces, enfrentemos tu prueba. ¿Qué escondes en las sombras de tu corazón? De pronto la sala cambió. El ara se encontró en la aldea de su infancia, pero algo estaba mal. Las casas estaban vacías y un silencio pesado llenaba el aire. Caminó hacia su antigua casa y vio a una niña pequeña, sentada sola en la esquina. La reconoció al instante. Era ella misma, llorando después de perder a sus padres. La voz de la criatura resonó otra vez. El dolor que cargas te debilita. ¿Cómo enfrentarás el corazón del bosque si no puedes enfrentar el tuyo propio? El ara se acercó a la niña. En lugar de consolarla, se arrodilló frente a ella y dijo: «Sé que duele, pero también sé que sobreviviste. Tu dolor no te define, es parte de ti, pero no es todo lo que eres». La niña levantó la vista y sus lágrimas se detuvieron. La visión desapareció y el ara volvió a la cueva. La criatura, ahora más pequeña, la observaba en silencio. Finalmente se apartó del pedestal, permitiéndole acercarse. «Has enfrentado tus sombras. Toma el corazón y cumple tu misión». Con el corazón del bosque en sus manos, el ara sintió una conexión inmediata con la vida que lo rodeaba. Cada latido resonaba con los susurros de los árboles, el murmullo de los ríos y el canto de los pájaros. Al salir de la cueva, encontró el bosque esperando, sus ramas inclinadas como en señal de reverencia. Regresó al gran claro donde el árbol antiguo la esperaba. Sin dudarlo, colocó el corazón en la grieta de su tronco. Una explosión de luz llenó el lugar. Las flores se abrieron en todo su esplendor, los árboles reverdecieron, y el aire se llenó de canciones que parecían venir de todas partes. El bosque había renacido. El ara cayó de rodillas, exhausta pero feliz. Por primera vez en su vida, sintió que había encontrado su propósito. Desde ese día, se convirtió en la guardiana del bosque de los susurros perdidos, asegurándose de que su historia nunca volviera a ser olvidada. El reino del reloj eterno.
En un mundo donde el tiempo fluía como un río visible, había una ciudad rodeada por muros de cristal, conocida como el Reino del Reloj Eterno. Este lugar, perdido en el corazón de un desierto interminable, vivía al ritmo de un mecanismo gigantesco, un reloj inmenso, tan alto como una montaña, cuyas manecillas nunca se detenían. Las leyendas decían que el reloj era el corazón del tiempo mismo y que, si alguna vez dejaba de funcionar, el mundo entero quedaría congelado en un instante eterno. El reino del reloj eterno estaba habitado por artesanos, relojeros y sabios que dedicaban sus vidas a mantener las piezas del reloj en perfecto equilibrio. Entre ellos vivía una joven llamada Liora, una aprendiz de relojera conocida por su aguda inteligencia y su habilidad para escuchar los susurros de las piezas más pequeñas. Desde niña, Liora había sentido una fascinación indescriptible por el reloj y sus secretos, pero también había algo más. Una sensación constante de que el reloj escondía algo que nadie más podía ver. Una noche, mientras trabajaba en una de las cámaras inferiores del reloj, Liora escuchó un sonido extraño, un tic-tac desfasado que no encajaba con el ritmo perfecto del mecanismo. Intrigada, siguió el sonido por pasillos oscuros y polvorientos que no recordaba haber visto antes. Finalmente, llegó a una puerta metálica cubierta de símbolos antiguos. Al acercarse, la puerta se abrió por sí sola, revelando una habitación que parecía existir fuera del tiempo. En el centro de la habitación, un anciano de barba larga y ojos luminosos estaba sentado en un trono de engranajes. Su presencia era imponente, pero su voz era suave, como un eco en una caverna profunda. «Has venido, tal como esperaba», dijo el anciano. Liora, a pesar de su sorpresa, mantuvo la calma. «¿Quién eres? ¿Y qué es este lugar?» «Soy el guardián del reloj eterno», respondió. «He protegido este lugar desde que el primer engranaje comenzó a girar. Pero el tiempo está fallando, Liora, y necesito tu ayuda». El anciano le explicó que el reloj estaba desequilibrado, porque uno de sus componentes más importantes, el núcleo del tiempo, había sido corrompido. Si no se reparaba, el flujo del tiempo se rompería y el mundo caería en el caos. Pero para restaurarlo, alguien debía emprender un viaje a través de las 3 esferas del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Solo al completar las pruebas de cada esfera, el núcleo del tiempo podría ser purificado. «¿Por qué yo?», preguntó Liora, con una mezcla de asombro y temor. «Porque puedes escuchar los susurros del tiempo», respondió el anciano, «y porque el reloj te eligió». Antes de que pudiera responder, el anciano levantó su mano y la habitación comenzó a desvanecerse. Liora sintió que caía, no hacia abajo, sino hacia un lugar más profundo dentro de sí misma. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la sala del anciano. En su lugar, se encontraba en un paisaje desconocido. La primera esfera, el pasado. El pasado era un lugar extraño, lleno de ecos y sombras de lo que había sido. Liora caminó por un terreno que parecía un mosaico de fragmentos, de recuerdos. Ciudades antiguas derrumbadas, campos floridos que parecían cantarle al viento y figuras etéreas que repetían escenas como actores en una obra interminable. Mientras avanzaba, una voz resonó en el aire. Era cálida pero firme, como la de un maestro impartiendo una lección. «Para reparar el tiempo, debes enfrentarte a lo que fue. Encuentra la verdad detrás de lo perdido». Liora pronto llegó a un bosque de árboles cristalinos, cada uno con ramas que parecían atrapar momentos en su interior.
Al mirar más de cerca, vio que los reflejos en las ramas eran imágenes de su propia vida. Momentos felices, como el día que construyó su primer reloj, y momentos dolorosos, como la pérdida de su padre, también relojero. En el centro del bosque, encontró un gran árbol que estaba seco y agrietado. En sus raíces había una esfera dorada, brillando con una luz tenue. Pero antes de que pudiera tomarla, apareció una figura hecha de sombras. Era alta y distorsionada, con ojos que parecían dos abismos. ¿Crees que puedes cambiar el pasado?, preguntó la figura, su voz como un susurro helado. Todo lo que está perdido permanece perdido. Todo lo que duele seguirá doliendo. Liora apretó los dientes. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aceptarlo. No soy prisionera de lo que fui. Con esas palabras, la luz de la esfera se intensificó y la figura de sombras se desvaneció. Al tocar la esfera, Liora sintió una ola de energía que la transportó a la siguiente esfera, el presente. El presente era un lugar vibrante pero caótico. A diferencia del pasado, que estaba lleno de ecos, este lugar estaba vivo con un bullicio constante. Liora se encontró en una plaza llena de gente, cada persona llevando relojes que marcaban diferentes horas. El caos era abrumador, y Liora sintió que su propia mente se desordenaba al intentar comprenderlo. En el presente, todo está en movimiento, dijo una voz familiar. Era el anciano guardián, aunque esta vez no estaba en su forma majestuosa, sino como un hombre común entre la multitud. Debes encontrar el equilibrio en medio de la confusión. Sin equilibrio, el tiempo no puede fluir correctamente. Liora comenzó a observar a las personas a su alrededor. Cada una parecía apurada, corriendo de un lado a otro sin detenerse. Se dio cuenta de que los relojes que llevaban no estaban sincronizados. Cada uno marcaba un tiempo diferente. Con paciencia, Liora comenzó a ajustar los relojes. A medida que los sincronizaba, la plaza se volvía más tranquila, y las personas, antes frenéticas, comenzaban a moverse con propósito. Finalmente, todos los relojes marcaban la misma hora, y la multitud desapareció, dejando solo una esfera plateada en el centro de la plaza. Cuando Liora tocó la esfera, fue transportada a la última prueba, el futuro. El futuro era un lugar oscuro, envuelto en niebla y silencio. Liora caminó por un camino invisible, guiada solo por una luz distante. Finalmente, llegó a una torre alta y estrecha, hecha de un material que parecía cambiar de color con cada paso que daba. Dentro de la torre había un reloj inmenso, similar al reloj eterno, pero sus engranajes estaban rotos y sus manecillas no se movían. Frente al reloj había un espejo. Al mirarse, Liora vio una versión de sí misma más vieja, con arrugas en el rostro y una mirada llena de cansancio. ¿Es esto lo que me espera?, preguntó, sintiendo una punzada de temor. El espejo no respondió, pero Liora entendió que el futuro no estaba escrito. Con determinación, comenzó a reparar el reloj, encajando los engranajes rotos y ajustando las manecillas. Mientras trabajaba, la versión futura de sí misma comenzó a cambiar. Las arrugas desaparecieron y la mirada cansada se convirtió en una llena de esperanza. Cuando terminó, el reloj comenzó a latir con un ritmo constante. Apareció una esfera brillante, esta vez de color dorado y plateado. Al tocarla, Liora sintió que todo su ser se llenaba de energía. De regreso en el reino del reloj eterno, el anciano la esperaba. «Lo has logrado», dijo con una sonrisa.
Has restaurado el equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. El tiempo volverá a fluir correctamente. Liora, aunque agotada, sintió una paz profunda. Había enfrentado sus miedos y dudas, y ahora comprendía que el tiempo no era un enemigo, sino un regalo que debía cuidarse. Desde ese día, Liora se convirtió en la nueva guardiana del reloj eterno, asegurándose de que su ritmo perfecto continuara guiando al mundo para que nunca más el tiempo perdiera su equilibrio. El bosque de las 1000 puertas. En un rincón olvidado del mundo, donde los mapas terminaban y los exploradores regresaban con historias de sombras y susurros, se alzaba el bosque de las 1000 puertas. Este no era un bosque común. Las hojas de sus árboles brillaban bajo la luz de la luna como si fueran de cristal, y entre los troncos se podían encontrar puertas talladas en madera, piedra y metales desconocidos. Cada puerta era única y llevaba a un lugar diferente, pero las leyendas advertían que no todas conducían a destinos deseables. En un pequeño pueblo en las afueras del bosque vivía una joven llamada Kaela, conocida por su valentía y curiosidad insaciable. Kaela no temía al bosque como lo hacían los demás. De niña, había escuchado las historias de los ancianos, quienes decían que el bosque era un lugar donde se cumplían los deseos más profundos, o donde se perdían para siempre. A pesar de las advertencias, Kaela soñaba con explorar el bosque y descubrir sus secretos. Una noche, mientras el viento soplaba con una fuerza inusual y la luna parecía más brillante que nunca, Kaela escuchó un sonido extraño. Era un eco distante, como un canto suave que venía del bosque. Era hipnótico, como si la estuviera llamando. Incapaz de resistir, tomó una linterna y se adentró en la oscuridad. El bosque, bajo la luz de la luna, parecía estar vivo. Las hojas susurraban entre sí, y las ramas se mecían como si saludaran a la joven intrépida. Kaela no tuvo que caminar mucho antes de encontrar su primera puerta. Era de madera oscura, tallada con intrincados diseños de hojas y flores. Al tocarla, sintió una calidez inesperada, como si la puerta estuviera viva. Sin pensarlo 2 veces, la abrió. Del otro lado no encontró un camino, sino un vasto prado iluminado por un sol eterno. Los colores eran más vibrantes de lo que jamás había visto. El azul del cielo era más profundo, el verde de la hierba más brillante. Kaela avanzó, maravillada, hasta que vio a un hombre mayor sentado bajo un árbol. «Bienvenida, Kaela», dijo el hombre, con una voz que parecía mezclar alegría y melancolía. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó ella, sorprendida. «El bosque sabe todo sobre aquellos que entran en él», respondió. «Cada puerta te mostrará algo que necesitas ver, pero debes tener cuidado. No todas las lecciones serán fáciles, y no todas las puertas estarán de tu lado». Kaela, intrigada, decidió seguir explorando. El hombre le señaló un camino que la condujo a una segunda puerta, esta vez hecha de piedra brillante. Al cruzarla, se encontró en un pueblo que parecía sacado de un sueño. Las calles estaban llenas de gente sonriente, y el aire estaba cargado de risas y música. Por un momento, Kaela sintió una felicidad que nunca antes había experimentado. Sin embargo, algo no estaba bien. A medida que avanzaba, notó que las risas eran demasiado perfectas, las sonrisas demasiado amplias. Las personas no parpadeaban ni dejaban de mirar fijamente. Cuando intentó hablar con ellos, no respondieron. Un escalofrío recorrió su espalda y una voz resonó en su mente. «No te quedes aquí.
Esto no es lo que parece. Siguiendo su instinto, Kaela corrió hacia otra puerta al final de la calle. Al cruzarla, el pueblo desapareció y se encontró en un oscuro túnel iluminado solo por la tenue luz de su linterna. A medida que avanzaba por el túnel, las paredes parecían cerrarse sobre ella y el aire se volvía más pesado. Kaela escuchó voces, no provenientes del bosque, sino de su propia mente. Eran recuerdos, momentos de tristeza, miedo y duda que había intentado olvidar. Las voces la acusaban, la cuestionaban, y cada paso se volvía más difícil. ¿Por qué sigues adelante?, preguntó una voz particularmente fuerte. Kaela se detuvo, respirando con dificultad. Porque quiero saber la verdad. Porque no voy a dejar que el miedo me detenga. Con esas palabras, las voces se desvanecieron, y el túnel se abrió hacia una cámara inmensa. En el centro había una puerta dorada, más majestuosa que cualquier otra que hubiera visto. Cuando la tocó, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. «Esta es la puerta del corazón», dijo una voz familiar. Era el hombre del prado, que ahora estaba parado a su lado. «Para cruzarla, debes enfrentar quién eres realmente». Kaela miró al hombre, confundida. «¿Qué significa eso? El bosque no solo es un lugar de secretos, Kaela. Es un espejo. Cada puerta refleja una parte de ti, tus miedos, tus deseos, tus esperanzas. Si cruzas esta puerta, debes estar lista para enfrentarlo todo, sin dudarlo». Kaela abrió la puerta dorada. Al otro lado, encontró un vasto océano bajo un cielo estrellado. Estaba sola, flotando en un pequeño bote que parecía moverse por sí solo. Cada ola que rompía contra el bote proyectaba imágenes en el agua. Momentos de su vida que había olvidado o reprimido. Vio a su madre consolándola después de una pérdida dolorosa, a su mejor amigo despidiéndose antes de mudarse, y a sí misma llorando en silencio cuando nadie la veía. Aunque las imágenes eran dolorosas, también eran hermosas. Le recordaba que, aunque había sufrido, también había amado y crecido. Cuando la última ola se rompió, el bote la llevó a una isla donde había una última puerta, simple y sin adornos. Esta vez, al cruzarla, no encontró un lugar mágico, sino el claro donde había comenzado su viaje. El bosque estaba tranquilo, y el viento soplaba suavemente entre los árboles. El hombre del prado estaba allí, esperándola una vez más. «¿Qué aprendiste?», preguntó con una sonrisa. Kaela tomó un momento para responder. «Que el bosque no es solo un lugar de puertas, es un lugar de verdades. Cada puerta me mostró algo que necesitaba ver, incluso si no era fácil». El hombre asintió. «Y ahora, Kaela, el bosque es tuyo. No porque lo poseas, sino porque has entendido su propósito. Ve y comparte lo que has aprendido, para que otros también puedan encontrar sus propias puertas». Con esas palabras, el hombre desapareció, dejando a Kaela sola bajo la luz de la luna. Desde ese día, Kaela se convirtió en una protectora del bosque, guiando a aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a las 1000 puertas y descubrir las verdades que yacían detrás de cada una. La Torre de las 1000 Estrellas. En el centro de un vasto desierto, donde la arena parecía extenderse hasta tocar el horizonte y el cielo nocturno brillaba con 1000 constelaciones, se alzaba una torre solitaria. No era una estructura común. Su superficie parecía hecha de cristal oscuro que reflejaba las estrellas, y cada vez que el viento soplaba, la torre emitía un susurro, como si estuviera cantando al cielo. Era conocida como la Torre de las 1000 Estrellas,
y las leyendas decían que en su cima se encontraba un poder capaz de cumplir el deseo más profundo de cualquier corazón valiente que lograra alcanzarla. La torre había sido el tema de innumerables historias, pero nadie en las aldeas cercanas conocía a alguien que hubiera regresado de su interior. Algunos decían que la torre era un lugar de pruebas, otros que era una prisión, y unos pocos creían que contenía los secretos del universo. Fuera lo que fuese, la torre siempre había atraído a soñadores, aventureros y buscadores de respuestas. Entre esos soñadores estaba Alian, un joven cuyo espíritu inquieto lo había llevado a recorrer tierras lejanas en busca de algo que ni siquiera él podía nombrar. Desde niño, había sentido un vacío inexplicable, como si algo importante le faltara. Cuando escuchó por primera vez la leyenda de la Torre de las 1000 Estrellas, supo que debía buscarla. Si la torre realmente podía conceder deseos, tal vez podría llenar el vacío que lo perseguía. Después de semanas, viajando por el desierto, enfrentándose al calor abrasador durante el día y al frío cortante de la noche, Alian finalmente llegó a la base de la torre. Era incluso más imponente de lo que había imaginado. Su altura parecía desafiar al cielo, y su superficie brillaba con luces que se movían como si fueran estrellas atrapadas en su cristal. En la base de la torre había una puerta, sencilla y sin adornos. Alian la tocó con cautela, y ésta se abrió sin hacer ruido, revelando un interior oscuro y silencioso. Entró, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos del mundo que conocía y más cerca de algo mucho más grande. El interior de la torre era un espacio extraño. No había escaleras ni ascensores visibles, solo un vacío inmenso que parecía no tener fin. De repente una voz resonó en la oscuridad, profunda y serena. Bienvenido, Alian. Has venido a buscar respuestas, pero antes de alcanzar la cima, debes demostrar que eres digno. Cada nivel de esta torre te mostrará una parte de ti mismo que quizás prefieras ignorar. Solo al enfrentarte a tu verdad podrás continuar. Antes de que pudiera responder, la oscuridad se transformó. Ahora estaba en un vasto campo cubierto de flores doradas que brillaban bajo un sol eterno. En el centro del campo había una figura, y cuando Alian se acercó, se dio cuenta de que era él mismo, pero más joven. Era el niño que había sido, lleno de esperanza y curiosidad, pero también de tristeza. ¿Por qué me dejaste atrás?, preguntó el niño, mirándolo con ojos llenos de reproche. Alian no supo qué decir al principio. Recordó que había pasado gran parte de su vida tratando de olvidar su niñez, los momentos en los que se había sentido perdido y solo. Pero enfrentarse a esa versión de sí mismo lo hizo darse cuenta de que no podía huir para siempre. «Lo siento», dijo finalmente. «Pensé que ignorar el pasado me haría más fuerte, pero estaba equivocado. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo llevarte conmigo. Podemos avanzar juntos». El niño lo miró por un momento antes de sonreír y desvanecerse en una ráfaga de luz. Con su partida, el campo dorado desapareció, y Alian se encontró de nuevo en la torre. Frente a él, había un arco brillante que lo condujo al siguiente nivel. El segundo nivel de la torre era completamente diferente. Era una sala inmensa, con paredes cubiertas de espejos que reflejaban no solo a Alian, sino también momentos de su vida. Vio reflejos de sí mismo como un héroe, un líder, un mendigo y un traidor. Cada reflejo parecía tener una vida propia, moviéndose de maneras que él no controlaba. Una de las versiones, la que llevaba una armadura brillante, salió del espejo y lo enfrentó.
¿Crees que puedes llegar a la cima siendo tan débil?, preguntó el reflejo. Solo los fuertes tienen derecho a desear algo. Si quieres alcanzar tu meta, debes dejar de lado tus dudas y convertirte en lo que el mundo necesita que seas. Alian lo miró fijamente, sintiendo la presión de esas palabras. Sabía que había momentos en los que había deseado ser más fuerte, más decidido, pero también sabía que no podía dejar que el deseo de poder lo consumiera. No necesito ser perfecto, respondió. No necesito ser lo que los demás esperan de mí. Solo necesito ser yo mismo. Con esas palabras, el reflejo se desmoronó en pedazos, y los espejos alrededor de la sala se rompieron, dejando ver un pasaje que conducía al siguiente nivel. El tercer nivel de la torre era un abismo oscuro, sin un suelo visible ni paredes que lo rodearan. Solo había un puente estrecho que parecía extenderse hacia la nada. Alian comenzó a cruzarlo, pero a medida que avanzaba, las sombras a su alrededor comenzaron a susurrar. «Eres un fracaso», dijeron algunas. «No mereces estar aquí», dijeron otras. Cada paso se volvía más pesado, y las sombras parecían alargarse, tratando de atraparlo. Pero en medio del caos, Alian recordó algo que le había dicho su madre antes de morir. El miedo y la duda son como sombras. Pueden parecer grandes, pero no tienen sustancia. Solo tú decides si te detienen. Respirando profundamente, cerró los ojos y siguió avanzando. Las sombras intentaron aferrarse a él, pero no podían tocarlo. Cuando llegó al otro lado del puente, se encontró frente a una puerta hecha de luz. Al cruzarla, supo que había llegado al nivel final. En la cima de la torre, el aire era fresco y el cielo parecía más cercano que nunca. En el centro de la sala había un pedestal y sobre él flotaba una esfera de luz brillante, pulsando como si tuviera vida propia. «Esta es la fuente de las 1000 estrellas», dijo la voz de la torre, resonando a su alrededor. «Contiene el poder de conceder tu deseo más profundo. Pero antes de tocarla, debes preguntarte, ¿qué es lo que realmente deseas?». Alian miró la esfera, sintiendo que podía alcanzar todo lo que había soñado. Pero también se dio cuenta de que, a lo largo de su viaje por la torre, había cambiado. El vacío que lo había llevado hasta allí ya no era tan grande, y las pruebas lo habían ayudado a entenderse mejor a sí mismo. «No deseo cambiar el pasado ni tener poder ilimitado», dijo en voz alta. «Lo único que deseo es la claridad para aceptar quién soy y el coraje para enfrentar lo que venga». La esfera brilló intensamente, y la luz llenó toda la sala. Cuando se desvaneció, Alian ya no estaba en la torre, sino de pie en el desierto, mirando el amanecer. Aunque no había recibido ninguna riqueza ni poder, se sentía más completo que nunca. La torre de las 1000 estrellas permaneció en el horizonte, esperando a los próximos buscadores que estuvieran dispuestos a enfrentar sus propios deseos y verdades. Alian, ahora lleno de propósito, regresó al mundo sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. El laberinto de las almas olvidadas. En un rincón del mundo donde los mapas terminaban y la realidad se confundía con las sombras, existía un bosque cubierto por una niebla perpetua. Los viajeros evitaban sus caminos y los ancianos contaban historias sobre aquellos que habían entrado y nunca regresaron. Decían que en el corazón de ese bosque se alzaba un laberinto de piedra negra, tan antiguo como el tiempo mismo. Sus pasillos cambiaban con cada paso, sus paredes susurraban secretos y en su centro, oculto a los ojos del mundo, había algo que todos habían perdido, pero que pocos se atrevían a recuperar.
La verdad sobre sí mismos. Eria creció escuchando esas historias. Desde niña, había sentido que el laberinto la llamaba de una forma que no podía explicar. Soñaba con pasillos interminables, con puertas doradas y con una voz que le susurraba su nombre en la oscuridad. No sabía por qué, pero cada vez que despertaba de esos sueños, un vacío le oprimía el pecho, como si le faltara algo esencial que no podía recordar. El día en que cumplió 19 años, la niebla descendió más densa que nunca sobre el pueblo. Fue entonces cuando vio una silueta al borde del bosque, un hombre alto, cubierto con un manto oscuro. No tenía rostro, solo dos ojos brillantes como brasas apagadas. Sin hablar, levantó una mano y señaló hacia la niebla. Eria no necesitó palabras. Sabía lo que significaba. Era una invitación. Tomó una linterna, un poco de pan y agua, y se adentró en la niebla sin mirar atrás. El bosque estaba en completo silencio. No había rastro de animales ni del viento entre los árboles. Solo el sonido de sus propios pasos resonaba en la maleza húmeda. Avanzó durante horas, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado, cómo el tiempo mismo parecía ralentizarse. Entonces, de repente, la niebla se despejó y el laberinto apareció ante ella. Era más grande de lo que había imaginado. Sus muros eran de piedra negra, cubiertos de inscripciones antiguas que brillaban tenuemente bajo la luz de la linterna. La entrada era un arco de hierro con palabras grabadas en un idioma desconocido. Eria tragó saliva y cruzó el umbral. Apenas dio unos pasos dentro, la puerta detrás de ella desapareció, reemplazada por una pared sólida. No había vuelta atrás. Los pasillos del laberinto eran interminables. A medida que avanzaba, las paredes parecían moverse, cerrándose y abriéndose según su propia voluntad. A veces escuchaba risas lejanas, otras veces llantos ahogados. No estaba sola. Tras lo que parecieron horas de caminar sin rumbo, llegó a una encrucijada, donde 3 puertas se alzaban ante ella. Cada una tenía un símbolo tallado: un sol, una luna y un espejo roto. Algo en su interior le dijo que debía elegir con cuidado. Se acercó al espejo roto y al tocar la puerta, ésta se abrió sin hacer ruido, absorbiéndola en una oscuridad total. Cuando la luz regresó, ya no estaba en el laberinto. Estaba en su pueblo, pero algo era diferente. El cielo era de un gris opaco. Las casas parecían antiguas y abandonadas, y el viento soplaba con un sonido hueco. Caminó por las calles desiertas hasta que vio a una niña sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. Su corazón se detuvo. La niña era ella misma. Se arrodilló frente a la pequeña, que la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué me olvidaste?», preguntó la niña con voz temblorosa. Eria sintió un nudo en la garganta. No entendía qué significaba aquello, pero algo en su interior dolía, como si una vieja herida se hubiera abierto. Trató de hablar, pero las palabras no salieron. El mundo comenzó a desmoronarse. La visión se desvaneció en una ráfaga de viento y de repente Eria estaba de vuelta en el laberinto. Había recuperado un fragmento de su verdad, pero aún faltaba más. El camino la llevó hasta un lago subterráneo, donde el agua era tan negra como el cielo nocturno. Un pequeño bote flotaba en la orilla, y junto a él, la misma figura del manto oscuro la esperaba. «Para cruzar, debes darme algo a cambio», dijo la figura. «¿Qué quieres?», preguntó Eria con cautela. «Un recuerdo». Ella sintió el miedo recorrer su espalda. Si aceptaba, perdería parte de sí misma, pero si no lo hacía, quedaría atrapada allí para siempre. Cerró los ojos.
Llévate el recuerdo más doloroso, dijo en voz baja. El ser extendió su mano, y un frío indescriptible recorrió su cuerpo. Algo dentro de su mente desapareció. No sabía qué, pero lo había perdido para siempre. El bote estaba listo. Subió y cruzó el lago. Cuando llegó al otro lado, se encontró ante una gran puerta dorada. En su superficie se reflejaba su imagen, pero no como era ahora, sino como una niña asustada. Eria levantó la mano y tocó la puerta, y entonces recordó. Vio la noche en que fue abandonada en el bosque. Vio las manos de su madre dejándola entre los árboles. Escuchó su voz por primera vez en años. Lo siento, Eria. Es la única forma de salvarte. Recordó el miedo, el frío, la soledad. Recordó el vacío en su pecho cuando se dio cuenta de que nadie vendría por ella. Y entendió. No había nacido con un vacío. Se lo había impuesto a sí misma para no sentir el dolor. La puerta se abrió con un resplandor cegador. Al otro lado no había riquezas ni respuestas simples, solo un último dilema. Podía seguir adelante y abrazar su pasado, o podía volver atrás y olvidar de nuevo. Miró el laberinto detrás de ella. Había enfrentado todo. No volvería a huir. Con una última respiración profunda, cruzó la puerta. Despertó en el bosque. La niebla se disipaba con la luz del amanecer. Pero esta vez, algo había cambiado. El vacío en su corazón había desaparecido. Era completa. No había encontrado un tesoro en el laberinto, pero había recuperado su verdad. Y eso era suficiente. Regresó a la aldea. Ya no como una joven perdida, sino como alguien que conocía su propia historia. Desde ese día, se convirtió en la guardiana del laberinto de las almas olvidadas, ayudando a otros a enfrentarse a sus propios ecos del pasado, porque el laberinto no era un castigo, era un reflejo de quienes se atrevían a entrar. El río de los 1000 destinos. Se decía que en algún lugar del mundo, oculto entre montañas cubiertas de niebla y bosques tan antiguos como la tierra misma, fluía un río diferente a cualquier otro. Sus aguas no solo reflejaban el cielo, sino que contenían los hilos invisibles de la vida, entrelazados como los caminos de un gran tapiz. Los ancianos lo llamaban el río de los 1000 destinos, un lugar donde se decía que cualquiera podía ver su futuro, si estaba dispuesto a enfrentar lo que el agua le mostrara. Pero había una advertencia. No todos los que miraban el río regresaban. Algunos se perdían en sus propias visiones, atrapados en futuros que no podían cambiar, y otros desaparecían sin dejar rastro, como si el río los hubiera reclamado. En un pequeño pueblo al pie de las montañas, vivía un joven llamado Ren. Desde que tenía memoria, había sentido que algo en su vida estaba incompleto. Soñaba con rostros que no reconocía, con caminos que nunca había recorrido y con un susurro en el viento que siempre le decía la misma frase: «Elige sabiamente, porque cada destino tiene su precio». Su abuelo, el anciano más sabio del pueblo, le había hablado del río cuando era niño, pero siempre con advertencias. «El río no miente», Ren le había dicho una vez, pero la verdad puede ser una carga demasiado pesada para quienes no están listos para cargarla. Ren creció con esas palabras en su mente, preguntándose si algún día encontraría el coraje para buscar el río por sí mismo. La oportunidad llegó en el solsticio de invierno, cuando una tormenta cubrió el pueblo de un silencio extraño. En medio de la noche, Ren despertó con una sensación que nunca había experimentado antes. Una llamada. No era un sonido ni una voz, sino algo más profundo, algo que vibraba en su sangre como un eco de algo que había olvidado. Se levantó,
Se vistió con su abrigo más grueso y sin decirle a nadie, tomó el camino que llevaba a las montañas. El bosque estaba oscuro y cubierto de niebla, pero Ren no tuvo miedo. A medida que avanzaba, sintió que cada paso lo llevaba a un lugar que ya conocía, aunque nunca hubiera estado allí. Las ramas crujían a su alrededor, el viento soplaba como un susurro lejano, y entonces, después de lo que pareció una eternidad, llegó a un claro donde el mundo parecía detenerse. Frente a él, el río fluía con una quietud imposible. Sus aguas no reflejaban las estrellas ni la luna, sino algo mucho más profundo. Escenas de vidas pasadas y futuras, momentos entretejidos en una corriente infinita de posibilidades. Ren sintió su corazón latir con fuerza. Había encontrado el río de los 1000 destinos. Respiró hondo y se acercó al agua sabiendo que una vez que mirara, no habría vuelta atrás. Al tocar la superficie, el mundo se desvaneció. Se encontró de pie en un lugar que no reconocía. No era su pueblo, ni el bosque, ni ninguna tierra que hubiera visto antes. Estaba en una ciudad enorme, con torres que se alzaban hasta el cielo y calles llenas de luces y voces desconocidas. Y entonces lo vio. Su propio rostro reflejado en el vidrio de un edificio, pero más viejo, más fuerte. Llevaba ropas elegantes, su mirada era firme, y en sus manos sostenía un pergamino con un sello real. Era un líder, un hombre respetado, con un destino que parecía grande e inquebrantable. Pero antes de que pudiera entender más, la visión cambió. Ahora estaba en un campo de batalla, con la misma edad, pero con una espada en la mano y su rostro cubierto de ceniza. Frente a él, un enemigo caía de rodillas, y Ren sintió el peso de la decisión en su pecho. ¿Le perdonaría la vida o completaría su destino como guerrero? El río no le dio tiempo a decidir. Las imágenes siguieron fluyendo. Lo vio como un anciano en una aldea lejana, rodeado de niños que escuchaban sus historias. Luego como un hombre solitario en una cueva, con solo un cuervo como compañía. Luego como un comerciante, un poeta, un viajero sin hogar. Cada versión de sí mismo era diferente, pero todas eran posibles. El río no le mostraba un solo destino, sino todos los caminos que podía tomar. Y entonces todo cambió. El agua se oscureció, y en la siguiente visión, Ren no estaba en ninguno de los futuros que había visto antes. En su lugar había una sombra, una presencia sin rostro, que lo observaba desde el otro lado del río. La sombra habló sin palabras, su voz resonando en su mente como un trueno distante. No puedes elegir sin pagar el precio. Ren sintió que algo tiraba de él, como si el río tratara de arrastrarlo a sus profundidades. Trató de resistirse, pero la corriente era demasiado fuerte. Y entonces, en el último segundo, una mano lo agarró. El mundo volvió a girar, y Ren cayó de rodillas en la orilla del río, jadeando. El agua ya no mostraba nada. A su lado, un anciano con el rostro cubierto por una capucha lo observaba en silencio. «Has visto lo que pocos han visto», dijo con voz grave. «Ahora debes decidir qué hacer con ese conocimiento». Ren sintió su mente girar con preguntas. «¿Quién eres?». El anciano sonrió levemente. «Alguien que también miró el río hace mucho tiempo». Ren se estremeció. «El río me mostró muchos futuros, pero también algo más, algo oscuro». El anciano asintió, porque el destino no es solo elección, es renuncia. Cada camino que tomes significará dejar otros atrás. Ren miró sus manos, sintiendo el peso de lo que acababa de experimentar. Sabía que ya no podía regresar al pueblo como si nada hubiera pasado. Sabía que, sin importar qué camino eligiera,
nunca volvería a ser el mismo. Respiró hondo. Entonces, ¿qué hago ahora? El anciano lo miró con paciencia. Vives. Ren levantó la vista hacia el río, donde las aguas volvían a fluir tranquilas. Y entonces lo entendió. El destino no estaba escrito. No era una sola historia, sino muchas, y todas esperaban a ser elegidas. El conocimiento del río permanecería en él, pero la decisión siempre sería suya. Con una última mirada, se alejó de la orilla, dejando atrás el lugar donde su vida había cambiado para siempre. Y mientras descendía de la montaña, supo que, sin importar qué camino eligiera, su historia apenas comenzaba.